Hola ideadores, hoy vengo con 3 nuevos modelos de pendientes hechos con esmalte de uñas. Mirad qué originales. Los tengo sin montar porque he tenido un problemilla con los enganches de pendientes hippies, que no me di cuenta que no tenía de este color, pero solo quedaría poner el enganche. ¿Qué os parecen? ¿Os gustan? Pues ahora os enseño cómo se hacen. Bueno, ideadores, pues llevamos un par de lunes que hemos hecho bisutería con resina y la verdad es que queda muy bonita, pero no todos tenemos resina ni tenemos acceso a resina. Entonces, otra cosa que podemos usar para hacer una bisutería muy bonita son pinta uñas. Yo tengo un montón de pinta uñas, no os los quiero enseñar porque me da casi vergüenza, pero vamos a hacer hoy unos cuantos. Entonces yo voy a partir de estas piezas que tienen una parte interior para decorar la parte interior. Voy a ver si consigo parejitas para hacer pendientes. Mirad, estos dos son pareja. Estas piezas las pedí por AliExpress. Y vamos a ver, pues este con este va con este y este va con este. Bueno, no sé si los haré todos, pero bueno. Entonces, estos los vamos a poder decorar con pinta uñas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, ver el estado del pinta uñas. Estos llevo mucho tiempo sin usarlo y mirad que están un poco separados. A veces se separa el solvente del color. Entonces lo primero que tenéis que hacer es mezclarlos y mezclarlos bien. Y cuando ya estén bien mezclados vamos a comenzar a usarlos. Voy a hacer, por ejemplo, en estos de aquí. Voy a empezar con estos. Y voy a empezar haciendo un perímetro con el azul clarito. El perímetro me gusta hacerlo así a mano para salirme lo mismo en todos los lados. O sea, si justo quiero pintar el reborde, pues pinto el reborde en todos los lados. Pero no en un sitio el reborde sí y en otro sitio el reborde no. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir colocando en degradado los azules hacia el interior. Por supuesto, yo estoy utilizando azules en este caso porque ya sabéis mi pasión por el azul, pero podéis usar los colores que prefiráis. Si queréis usar rosas, o mezclar colores, podéis hacerlo perfectamente. Y cuando ya tengo todos los colores así hacia el interior, lo que voy a hacer va a ser coger un palillo, un palito de brocheta, algo con punta. Lo podríais dejar así si os gusta, pero yo le voy a dar un poco de formita haciendo así, hacia la punta. ¿Qué os parece? Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Y luego, una cosa que tendréis que tener en cuenta con estos pendientes es que habrá que dejarlos secar mucho tiempo, porque hemos echado mucha cantidad de esmalte, entonces van a tardar bastante en secar. Así que no tengáis prisa luego en cogerlos. Y ahora los voy a apartar de un sitio donde no los toque para que sequen, porque ya os he dicho que se tarda mucho. Y voy a seguir con otro modelo, por ejemplo este de aquí. Para este de aquí voy a usar un color más clarito. Voy a usar, por ejemplo, este rosita pálido. O mira, esto es un moradito, ¿vale? Y vamos a cubrir todo el fondo con esto.
¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, me voy a ayudar de unas pincitas finas. Porque voy a utilizar purpurina. Purpurina o figuritas de estas como las que se usan en... me saldrá, en los shakers. Y eso, entonces, a ver, ¿qué quiero poner? Con ese color es que me conjunta prácticamente todo. Y entonces, ¿qué hago? Pues saco unas poquitas aquí cerca. Bueno, ya me he pasado de estrellitas, pero bueno. Y con cuidado las voy a ir cogiendo y dejando ahí. Esto lo podría haber hecho en un papelito, porque estoy viendo que ahora para recogerlo me va a costar más. Entonces estas de aquí ahora me sobrarán, pero para echar las estrellas voy a hacer un papelito. ¿Qué os parece este modelo? ¿Os está gustando? Pues ahora lo que tenemos que hacer con esto es dejarlo secar bien y luego por encima le vamos a dar una capa de brillo, de esmalte también de brillo, bueno, valdría incluso barniz transparente. Así que a secar también. En estos otros vamos a hacer otro modelo del tipo purpurina y lo vamos a hacer pues con un rosita pálido que os he dicho antes, pues vamos a usar ese ahora. También lo echamos por toda la parte de abajo del pendiente. Y ahora cogemos purpurina de color, del color que queráis. Por ejemplo, voy a coger esta moradita, que creo que va a ir muy bien con eso. Y con mucho cuidado la vamos a echar. ¡Hala! Ya me he pasado. Si nos pasa como aquí, que nos pasamos, cogemos nuestro palito que tenga la punta limpia o un palito nuevo y lo repartimos. Mientras esté húmedo el pinta uñas se puede mover. Mirad, como he echado mucho se está hundiendo para abajo, ¿vale? Eso me pasa porque he echado mucho rosa y porque he echado mucha purpurina. Bueno, y así los dejaremos. A ver si consigo que los veáis bien cómo están. Ahí. Bueno, en directo se ve mejor la purpurina morada sobre el rosa. Luego les daremos un toque, pero ahora ya sabéis que hay que dejar que se sequen bien, bien, bien. Y aquí en estos voy a hacer un último modelo. Que el último modelo no vais a ver ahora el resultado, porque va a ser varias capas. Pero bueno, de momento lo que voy a hacer va a ser ponerle un color clarito. Así que cubra toda la base, pero que no sea un poquito más por aquí para que cubra por aquí. Que cubra toda la base, pero que no sea demasiado grueso. Y también lo vamos a dejar secar y luego vamos a seguir con ellos. Entonces yo de momento os dejo y cuando ya esté todo seco volvemos. Bueno, ya ha pasado un buen rato y estos pendientes nuestros ya están secos. Pero mira, ha pasado como 2 horas o algo así y he ido a tocar estos y mirad lo que ha pasado, que este estaba bien seco, pero en el otro que había puesto más me lo he cargado básicamente con el dedazo. Entonces, lo bueno que tienen estos pendientes es que si nos pasa esto, cogemos un algodón bien untado de quita esmalte y le damos y recuperamos nuestras piezas para poderlas volver a usar. Así que esos pendientes nos vamos a olvidar de ellos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a usar otra cosita que se usa para las uñas a veces. Esto, bueno, no sé si lo tendréis, no lo tendréis. Yo es que soy muy friki de las uñas. Ya lo habréis notado. Y tengo esto de aquí, que es un sello para estampar en las uñas. Y tengo esto de aquí, que son plantillas para estampar en las uñas. Entonces lo que voy a hacer va a ser coger alguno de estos gatitos
y ponerlos en los pendientes. Entonces, ¿cómo se hace esto? Escogemos nuestro motivo. Por ejemplo, yo voy a coger ahora mismo este gato de aquí, que va a caber muy bien. Entonces, le ponemos por encima un poco de esmalte, pero tampoco hace falta que sea mucho. Y con esta pieza que viene, o con una tarjeta o lo que sea, hacemos así. Mirad, me he pasado porque he quitado demasiado. No sé si lo veis, que está casi vacío. Voy a poner un poco más y ahora cuando pase no voy a apretar tanto. A ver. Así. Y entonces ahora cogemos el sello y lo ponemos encima. ¿Y veis qué ha pasado la figura aquí? Pues ahora esto, nos venimos aquí o a nuestra uña, a donde vayamos a ir, y lo estampamos. Y ahí se queda nuestro gatete. Y ahora voy a coger, por ejemplo, este otro y lo voy a poner en el otro pendiente. Ay, mirad, me ha quedado un huequito. Esto lo bueno que tiene es que normalmente si te fijas bien el huequito lo ves antes de. Pero bueno, como está... Mirad. Lo voy a intentar arreglar. Eso poquito. Ya sabéis que siempre podríamos, si no nos gusta, pasarle un algodón con acetona y arreglarlo. Pero eso poquito lo voy a intentar apañar con este pincel tan finito. También si se os da bien dibujar, pues podéis hacer un dibujo vosotros aquí. Siempre será más fácil dibujarlo aquí que en una uña. Mirad, al final yo creo que ha quedado bastante bien. A ver si quiere enfocar esto. Ahora esperaremos a que esto seque. Esto sí que va a secar rápido porque es muy poquito. De hecho este ya estará seco. Y le vamos a dar una capa de transparente para proteger. Como os dije antes, le podemos dar incluso barniz. Un barniz nos serviría. Lo bueno que tiene esto es que como se va... O sea, estos aguantan muchísimo. O sea, yo he tenido pendientes de estos hechos con esmalte desde hace años y no he tenido ningún problema con ellos. Pero lo bueno que tiene es que si os aburrís del motivo que tienen, cogéis un algodón con quita esmalte, le dais... Uy, la mariposa. Y os podéis hacer un motivo nuevo. Ahora todo esto lo limpiamos bien con un quita esmalte. Y cuando estén bien secos los pendientes, bueno, a estos de aquí les voy a dar también la capa que había que darles por encima de brillo, que os comenté. Pero los otros azules que hice los voy a dejar bien secar hasta mañana, que no me los quiero cargar como los otros. Bueno, pues mirad, aquí ya tengo mis pendientes, que ya han pasado toda la noche y ya están totalmente secos. Ya los puedo tocar, no se estropean. Y mira, una de las pistas os las dará, por ejemplo, estos ayer cuando los llenamos, el volumen era mucho mayor. Estaban como hacia arriba, como... tenían el menisco hacia arriba y ahora ya están hacia abajo. Veis que están por debajo de la superficie. Eso es porque han perdido agua y se han secado. Eso os dará una pistilla. Pero bueno, estos pendientes ahora os digo que aguantan muchísimo. Yo tengo alguno hecho desde hace un montón de años y sin ningún problema. Pero ya sabéis que si os cansáis o lo que sea, mirad, estos son los que ayer puse el dedo antes de hora y los fastidié. Los he limpiado y me han quedado perfectos para reciclar, para volver a usar con otro modelo. Entonces ahora lo que pasa, que no voy a poder montarlos todos, porque yo creí que tenía más, pero al ir a buscar los enganches hippies he visto que de color cobre solo tengo estos 3, así que solo voy a poder montaros un par de pendientes. Pero bueno, os los monto, lo veis y así os hacéis a la idea de cómo quedan todos. Como tienen los enganches hippies estos, la anilla así hacia adelante, los vamos a montar directamente sobre el enganche, como hicimos la semana pasada con los pendientes de cuero,
para que queden hacia adelante cuando me los ponga. Cerramos bien la anilla. Se ha roto. Jolín, tenía 3 y encima uno se ha roto. Pues sí que vamos bien. ¡Hala! Pues nada, no os puedo montar los pendientes. Bueno, os hacéis a la idea de cómo quedarían, ¿no? Porque ya veis que se me han roto los dos, no puedo. Así que nada, compraré y los montaré. Con cuidado. Estas debían de venir un poco defectuosas o igual las he reciclado ya más veces y de tanto girarlas, pues se han roto. Pero bueno, compraré y montaré los pendientes. Pero no quería quedarme sin enseñaros esta idea de pendientes, porque creo que es una idea muy original y con la que podéis hacer pendientes muy chulos. Así que ahora os los enseño mejor. Y así de chulos quedan nuestros pendientes. Siento mucho no poderos enseñar cómo quedan acabados del todo, pero solo queda poner el enganche, que ya habéis visto que es muy fácil en otros vídeos. Y así podremos tener todos los modelos de pendientes que queramos y además ya veis que cuando nos cansemos lo podemos reciclar. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con nuevas cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!